tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos como siempre. Gracias por estar permitiéndonos ingresar a su hogar por esta pantallita que se llama televisión. Hemos tenido una especie de receso que se les ha dado también a nuestras diosas, una época de vacación, para que replanteemos temas, para que hagamos una nueva agenda. Son tantos los puntos que hay que tratar entre mujeres. Hoy día, como siempre, vamos a abordar una preocupación que tenemos las mujeres, las familias bolivianas, el hecho de que haya que obligar a los niños a que cuiden a otros niños. La actividad de la madre, esta exigencia en un nuevo mundo donde la mujer también tiene que salir a trabajar, obliga a que de pronto cuando no hay una trabajadora del hogar que nos sustituya en las funciones, nuestros propios hijos tengan que asumir ese rol que queda un poco vacío a partir de nuestra actividad. Nuestros hijos terminan criando a los más pequeñitos. La hija mayor asume el rol de mamá con el resto de los hermanitos. Ese punto vamos a conversar el día de hoy. Para eso doy la más cordial bienvenida a Elizabeth Reyes, parlamentaria, un gusto tenerle. Yo sé que tienes una hijita pequeña y otros más grandecitos también, ¿no es cierto? Bienvenida. Muy buenas tardes, agradecida por la invitación. Gracias. Comunicadora social, compañera de universidad de la UMSA cuando hacíamos comunicación, después de muchos años, Julia Velasco, comunicadora, pero además experta en todo lo que son temas de niñez y también de género, ¿no es cierto? Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Vero, para mí una alegría volverte a ver, sí, poderte saludar y compartir este espacio, ¿no? A las órdenes, como siempre. Yo creo que tú tienes mucho conocimiento en el tema y nos irás dando pautas un poco para que empecemos el análisis. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y nuestra Silvita, como le decimos, nuestra diosa, concejala, exalcaldesa, qué lindo, me encanta repetir eso muchas veces. Silvia Tamayo está con nosotros. Bienvenida, Silvita. Muchas gracias, Vero, y bueno, saludar a toda la población. Un nuevo año, una nueva gestión, nuevos emprendimientos, pero sobre todo el tema relacionado a niñez y adolescencia, que es una preocupación no solamente de las mujeres, sino de todo el Estado y sobre todo del municipio. Bueno, justamente yo decía que es una realidad. Las mujeres hemos asumido el rol de ayudar y ser proveedoras también en el hogar. Las mujeres hemos decidido salir a las calles, obviamente buscando otras mujeres que nos ayuden con las tareas domésticas. Pero de pronto cuando no se encuentran a estas mujeres, los niños se hacen responsables de un rol que en un momento fue nuestro y que debería ser nuestro, o compartido con la pareja, que creo que es lo más adecuado y lo más sano. ¿No es cierto que se comparte este rol de cuidar a los hijos, de la casa, todo aquello con el esposo? Pero no sucede. Altos índices de niños quemados, niños accidentados que vemos en los hospitales, no son otra cosa sino el producto de que eran criados por el hermanito o ellos estaban criando a los hermanitos. Silvita, ¿tú conoces un poco este tema? Bueno, desde justamente las plataformas de atención integral a la familia, las defensorías de la niñez, que son parte de una responsabilidad de los municipios, de alguna manera nos alarma este tema, pero más que nada relacionado, no quizás a estos temas que sí los hemos conocido quizás por los medios de comunicación, pero más que nada este tema relacionado, por ejemplo, al padrinazgo de niños de las provincias o de las áreas rurales que los traen a la ciudad y que los de alguna forma marginan para hacer trabajos de cuidado a otros pequeños, ¿no? Ya me está diciendo que los traen como a niñeros de otras guaguas. La mayoría de las veces inician su trabajo a los 13 años los pequeñitos de áreas rurales, sí, y lamentablemente vienen para hacer trabajo de niñero, ¿no? Niñera, pero además en condiciones paupérrimas en las que son como entenados, esa palabra desde hace mucho tiempo. Digamos, el criadito, como decían antes, pero ¿no? Que de alguna manera tiene la responsabilidad de cuidar al hijito, sí, digamos, de la familia. Entonces, eso, digamos, que es una realidad que nos alarma más que nada en las defensorías que hemos reconocido. Ahora, estos temas relacionados a negligencia por parte justamente de los padres de familia tiene que ser bien identificada y sostenida para que la defensoría pueda intervenir. Pero en estos casos extremos, obviamente, lamentablemente, además, se conocen cuando llegan al hospital, cuando llegan con casos de que se ha quemado el cuarto donde coexistía una familia
familia numerosa, está muy ligado al tema de pobreza. Creo que eso es un tema que también debemos abordar, porque no solamente es un tema de que las mujeres hemos empezado a asumir un rol en la sociedad relativo, digamos, a nuestra participación en lo público y dejamos lo privado quizás, ¿no? En tercer lugar, pero que más bien tiene que ver con este tema de la riqueza en la que la gente ya no puede abastecer, ni siquiera teniendo 2 hijos, ¿no? Con lo suficiente como para mantener una familia. Entonces creo que más allá de ver el tema como algo que sucede y que lamentablemente nos enteramos cuando ya es un caos, tiene que ser motivo de análisis también desde el Estado, ¿no? Desde el gobierno central, cuáles son las políticas de acción para eliminar la pobreza, cuáles son las políticas para que también tengamos espacios adecuados para centros infantiles. Nosotros, el municipio tiene los centros infantiles municipales que tratan de garantizar una mayor seguridad de los pequeños para que no lleguen a estos de esto que me dices en relación a que hay niños que de pronto nos entera de que han venido a criar a criaturas, ¿cómo ustedes conocen el tema? Niños que luego escaparán, seguramente quedan en la calle porque no quieren seguir trabajando. ¿Cómo abordan el tema? ¿Qué sucede? Bueno, nosotros mediante la línea 156, que es una línea gratuita, nos enteramos de casos de niños que están abandonados o que de alguna manera presentan igual maltrato, o se nos refieren de los centros médicos en los cuales reconocen, y además el niño no puede expresar quién es el responsable de él para tratamiento o para alguna cosa, entonces se los deriva inmediatamente a nuestro albergue transitorio, en el cual se le hace el estudio, el análisis, y en muchos casos ellos refieren que han sido traídos de otro lugar, lamentablemente, claro, de las poblaciones, diciendo que estoy a cargo de mi padrino, mi madrina, y lamentablemente en ese momento reconocemos que ha habido un maltrato y un abuso por parte de esas personas en las que, digamos, tenía que dar un buen cuidado, y también, digamos, de alguna manera la susceptibilidad de que estos niños, que al no tener conocimiento tal vez también hayan estado agrediendo a los pequeñitos, y que por eso los hayan botado de la casa. Claro, una cadena de agresión, de pronto un desplazamiento. Pero te digo, por el momento, al momento en nuestra defensoría tenemos un caso relacionado a eso, pero obviamente en el marco general esta es una problemática que no solamente pasa en el municipio de La Paz, regularmente pasa en las capitales de departamento, en este caso la sede de gobierno, y lo que estamos tratando es de referir también con las defensorías a nivel de esta trata y tráfico que se da, ¿no? Pero este es un tema que va ligado a este tema de niños criando a niños. Sí, mira, yo había un poco puntualizado, centralizado mejor en el tema de que la mamá sale y los otros hermanitos se quedan cuidados. Sin embargo, lo que tú dices es muy importante y es otra área de la cual deberíamos también poner nuestros ojos. Bueno, yo me pregunto, Julia, ¿tú has visto estos casos también dentro de todos los estudios que ustedes realizan en el trabajo en el que desempeñas? Justamente lo que decía Silvia, es un tema que tiene que ponernos en alerta a la sociedad. Un estudio que hizo el año pasado, es una encuesta, en realidad una encuesta cuantitativa que hizo la UNICEF, señala que cuando preguntan a los niños, a las niñas, ¿con quién vive? En primer lugar sale la mamá, o sea, la mayoría vive solo con la mamá, o sea, está ausente el papá. Y otro grupo dice, inmediatamente en un segundo lugar dice, vivimos con el papá, ¿no? Y un tercer grupo dice, o sea, en un tercer lugar los niños dicen, un grupo de niños dice, vivimos con nuestro hermano o hermana, digamos. O sea, solo con los hermanos. Sí. Ya entonces, no hay. Tú ahí empiezas a reflexionar y dices, ese hermano, esa hermana, no necesariamente es una persona adulta. Claro. En la mayoría de los casos es un adolescente o es otro niño o una niña que le lleva por algunos años o un año o meses al resto de los hermanitos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo una situación en la que los niños no están cuidando a otros niños, ¿no? ¿Qué podemos esperar del cuidado de esos niños? Lo que decía Silvia, es decir, la cadena de la violencia se va perpetuando en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a un niño, por ejemplo, de 8 años, tú no le puedes pedir que cuide a otros niños de 5, de 6 o de 3 años, que le cuide con tolerancia, ¿no? Que tenga mucha paciencia, es decir, es que un asuma niño. responsabilidades Imposible. que definitivamente no le competen, pues. Por supuesto, le estamos pidiendo que asuma responsabilidades de adultos y no lo va a hacer. Y no porque no quiera el niño, porque no está en condiciones, por la edad, por el nivel de desarrollo, la madurez, etcétera. Y le estamos privando
privando de lo que es su infancia, disfrutar de su niñez, de su infancia, etcétera. Por supuesto que sí. Esta es una realidad que nos convoca a todos, yo creo, a trabajar seriamente en el sentido de prevenir esta situación. Es decir, no podemos delegar tareas de adultos a los niños y truncando de esta manera ese proceso de desarrollo integral que tiene que tener, ¿no? Entonces ahí se ocasionan justamente, se producen eso que mencionaba Silvia, accidentes, ¿no? Niños que prenden la vela porque no tienen energía eléctrica y terminan viendo la televisión, el que tenía que cuidar al otro, bueno, viendo televisión, viendo la televisión, terminan durmiéndose, se ocasiona un accidente. Y tenemos que lamentar muchas veces la muerte de los niños, ¿no? Sí, calcinados. o terribles accidentes que ellos tienen, ¿no? Llego a ti y me imagino ya tú en otra área que es el Parlamento, con muchas leyes ahí listas para poder ser aprobadas, pero que duermen el sueño de los justos, no las meten en agenda y todo aquello. Me imagino que en algún momento se abordó la temática. Bueno, pero lo primero que hay que decir es que esto tiene varios componentes. Componentes culturales, por ejemplo, hay muchas culturas donde el niño no es un niño como visto desde el tema de derechos humanos, sino es un hombre pequeño. Por ejemplo, la cultura aymara ve a los niños como hombres pequeños y los trata así, en sentido de que ellos asumen responsabilidades de trabajo y de aportar, por ejemplo, a la economía de la familia desde muy pequeños. Tenemos temas, por ejemplo, que hacen a la inmigración, a la migración de miles de bolivianos hacia afuera, que ha hecho que muchísimos queden a cargo de sus hermanos. Hay ahora muchísimas familias en las cuales han quedado a cargo los hermanos, ambos papás viajaron, o a cargo solamente de una madre o un padre. En nuestro país, una gran cantidad de familias son uniparentales. Sí. Significa que viven solo con la madre o con el padre. Y por supuesto esto hace que los jóvenes, los niños, asuman responsabilidades de los adultos, ¿no? Y hay un componente también importante y es el hecho de... yo creo que en el tema de las mujeres, en el hecho de decidir cuántos hijos queremos y cuántos hijos podemos criar. Es una responsabilidad individual, exacto, ¿no? Uh-huh. Hay visiones, por ejemplo, que no tienen nada que ver con lo económico, en el hecho de que se cree que la hermana mayor o la hija mayor tiene que cuidar a los hijos. Es su responsabilidad. Que no hace a la situación económica, sino un tema cultural. Como recordaremos, por ejemplo, en los siglos XVII, XV, XVI, XVII, XVIII, las familias tenían estereotipos básicos. Por ejemplo, la hija mayor era la responsable del cuidado del resto de los hermanos. En la familia tenía que haber uno de los hijos hombres que sea sacerdote, una de las hijas mujeres que sea monjita. Exacto, monjita. Un hijo militar sí. Y la última hija, la hija menor, tenía que quedarse soltera a cuidar a los padres. Eso hemos nacido en esa época, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que son estereotipos o ideas que culturales o que se manejan que, bueno, van cambiando también en base a la necesidad? Y no es un tema solamente de nuestro país. Yo vivía, por ejemplo, en Venezuela muchos años y son condominios de departamentos gigantes donde veía que cientos de niños quedan cerrados en los departamentos cuidándose solos, porque en otros países es mucho más difícil conseguir, por ejemplo, una trabajadora del hogar que te pueda ayudar. Pero hace mucho a la permisividad, ¿cuánto permite un Estado? Porque, por ejemplo, debería una defensoría actuar de oficio cuando se entera que hay niños menores al cuidado de otro menor. Que no están en una situación óptima, por ejemplo, encerrados en un cuarto, al cuidado de un niño, personas que dejan a los niños porque van, por ejemplo, a otras ciudades, comerciantes o algo, y dejan al cuidado de una niña de 12, 13 años, toda una familia con responsabilidades desde cocinar, llevar al colegio, absolutamente todo. Yo creo que, por supuesto, las sociedades han avanzado y hay ciertos temas donde los miembros de la familia tienen que colaborar. Por ejemplo, unos limpian, otros ayudan, porque las familias y la situación así que sea así. Claro. Pero otra cosa es dar el rol de un adulto y de un padre a un niño. Eso no debería permitirse. Por supuesto, tiene que ver con la pobreza y algo que yo te quería comentar. Las niñas son las más afectadas porque, claro, hay una visión de que ellas tuvieran la responsabilidad del hogar y ellas asumen el papel de la mamá. Sí.
Cosa que no sucede con el varón, por ejemplo. Bueno, también se le da algunos roles que son propios de un adulto, ¿no? Pero las más afectadas son las niñas. Y lo que decían, por ejemplo, Silvia, en el hecho de que muchos de los niños vienen del campo a trabajar como niñeros como responsabilidad del cuidado de otros niños, pero no es su primer trabajo. Ellos ya han hecho ese trabajo en sus casas. Campo, ¿no? Ellos vienen ya preparados, sobre todo las niñas, las envían y dicen, te va a ayudar, va a cuidar a los niños, porque desde que es pequeña ha tenido esa labor. Lo cual no justifica, sin embargo. No, pero aún peor, porque hay muchísimas niñas, sobre todo mujeres, que no asisten al colegio porque tienen que asumir la responsabilidad del cuidado de la familia, de los hermanos. Muchas de ellas tienen la responsabilidad de cocinar para toda la familia y de cuidar a otras personas, a la abuelita, a varios, y no asisten al colegio. Por eso es que las más afectadas son las mujeres, Verónica, y creo que es un tema de cuán permisivo es un Estado también hacia este tipo de acciones y cuán permisiva va la sociedad, porque todavía nuestra sociedad lo ve como normal, el hecho de ver a una niña de niñera, el hecho de que una niña no vaya al colegio cuidando a sus hermanos, cosa que debería cambiar, ¿no? Y culturalmente, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que todo lo que viene con la cultura es bueno. No es cierto, hay cosas que hay que mejorar. Voy a hacer una muy breve pausa y enseguida regreso porque tenemos que seguir abordando el tema y sobre todo encontrar soluciones. ¿Qué podemos hacer en este caso para tratar de concientizar a una población primero y segundo para intentar que esto ya no suceda más, ya no les arrebatemos la infancia a nuestros niños? Enseguida regresamos.